El carguero humano surcaba los restos de naves destruidas como un espectro solitario. Mateo, a cargo de la nave, revisaba los monitores con atención. Su rutina habitual de reparación y mantenimiento se vio interrumpida cuando detectó una señal débil, casi imperceptible entre la radiación de la zona de guerra. No era una baliza estándar ni una transmisión de rescate. Era un pulso vital. Se inclinó sobre los controles y ajustó los sensores, confirmando lo que su intuición ya le decía: alguien estaba vivo, atrapado entre los restos de la flota destruida. La decisión se tomó antes de que pudiera pensar demasiado. Giró el carguero en dirección a la señal, esquivando escombros que giraban lentamente en la ingravidez, algunos tan grandes como edificios. Cada impacto potencial era una amenaza, pero el impulso de ayudar lo dominaba. Entre los fragmentos de metal y las cápsulas destrozadas flotaba una cápsula más pequeña, intacta, aunque con su cubierta parcialmente abierta. Dentro, apenas iluminada por la luz de emergencia del carguero, estaba ella. Su piel tenía un brillo extraño, casi etéreo, y sus ojos dorados lo miraban con una mezcla de orgullo y agotamiento. La armadura que llevaba estaba agrietada, quemada en varios puntos, y un líquido azul fluía desde varias heridas, marcando la gravedad de su estado. «No te acerques, humano», susurró con voz firme, a pesar del evidente cansancio. Pero Mateo ya estaba extendiendo los brazos para sostenerla. La cápsula se movía peligrosamente, balanceándose entre los restos, y un error podría significar la muerte inmediata de ambos. Con un esfuerzo medido y controlado, logró sacar a la mujer de su prisión metálica y colocarla sobre un soporte improvisado en la cabina del carguero. Ella lo observaba con desconfianza, como si evaluara cada movimiento. Mateo, aunque nervioso, no perdió la calma. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba sus signos vitales a través de los instrumentos. La princesa alienígena respiraba, aunque con dificultad, y cada latido de su corazón dorado parecía sincronizarse con el de él, creando una tensión casi física entre ambos. «¿Quién eres?», preguntó él, cuidando cada palabra. No quería alarmarla. «Altea», respondió con firmeza. «Princesa de mi mundo. Y estoy siendo perseguida». Las palabras cayeron como una bomba en el carguero. Mateo frunció el ceño. El conflicto con esa flota alienígena había terminado hace años, o al menos eso creía él. No esperaba encontrarse con una princesa fugitiva en medio de los restos de la guerra. Aún así, no dudó. «Te sacaré de aquí. No importa quién te persiga». Su voz era tranquila, pero cargada de resolución. Altea lo miró fijamente, evaluando si era confiable. Su mente analítica corría a toda velocidad, calculando riesgos. Podía abandonar al humano y esperar a que su nave de rescate la encontrara, pero algo en él le inspiraba una extraña sensación de seguridad. No podía explicarlo. No podía dejarlo. Mateo ajustó la cápsula para estabilizarla, evitando que se golpeara contra los restos flotantes. Cada segundo contaba. El aire estaba cargado de tensión, el silencio entre ellos era casi insoportable, roto únicamente por el zumbido de los sistemas de la nave y el ocasional chirrido de metal al golpear escombros cercanos. Cuando finalmente se aseguraron de que la cápsula estaba firme, Altea permitió que sus ojos se suavizaran por un instante, un gesto apenas perceptible, pero que Mateo no dejó escapar. No había palabras de gratitud, no había promesas vacías, solo un acuerdo tácito: mientras se la protegiera, ella confiaría, aunque solo fuera un poco, en el humano frente a ella. Mientras el carguero se alejaba de la zona de desastre, Mateo miró hacia la ventana y vio los restos de la flota alienígena brillar entre la oscuridad del espacio. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por la adrenalina de la misión. Sabía que este encuentro cambiaría su vida de maneras que aún no podía comprender. Altea, a su lado, cerró los ojos por un momento, agotada, pero consciente de que había encontrado algo inesperado, un aliado humano dispuesto a arriesgar todo por ella. El silencio volvió a la nave, pero ahora no era frío ni vacío. Era denso, cargado de posibilidades. La princesa caída había sido salvada, y el humano que la sostenía no era un simple mecánico. Algo más grande comenzaba a formarse entre ellos, incluso antes de que pudieran comprenderlo. Altea despertó en la pequeña cabina del carguero humano. La luz tenue de los paneles de control iluminaba su rostro, revelando marcas de fatiga y dolor que hasta ahora había ocultado tras la armadura. Cada movimiento era un recordatorio de la batalla que había terminado, pero no de la guerra que aún se libraba en su mundo. Sus ojos dorados se abrieron lentamente, y la primera figura que vio fue la de Mateo. Estaba sentado a su lado, vigilando cada signo vital en la pantalla de su monitor improvisado. Su expresión estaba serena,
aunque su mirada delataba la preocupación que intentaba ocultar. Althea podía levantarse, marcharse y regresar con su flota. Su nave de rescate estaba en camino, siguiendo la señal de emergencia que había dejado. Podía regresar a su mundo, cumplir con su deber y desaparecer de aquel humano que la había salvado. Sin embargo, algo la detuvo. No era miedo, no era deber, era una sensación que no podía nombrar. Una mezcla de curiosidad, respeto y algo que aún no comprendía del todo. Mateo no la miraba con admiración ni con temor, la observaba con una calma que desarmaba su mente guerrera. «Estás viva», dijo él, su voz baja, sin juicios ni preguntas inútiles. Althea intentó responder, pero su garganta estaba seca, y cada palabra parecía pesar demasiado. Su mirada se encontró con la de Mateo, y por primera vez en semanas, sintió que podía bajar la guardia, aunque fuera un instante. No había soldados, ni enemigos, ni órdenes. Solo ellos dos, flotando en la inmensidad del espacio, atrapados en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mateo tomó su mano con suavidad para verificar su pulso. No era un gesto romántico, no aún, pero el contacto lo hizo sentir extraño, un calor desconocido que le recorrió el cuerpo. Althea no apartó la mano. Su instinto le decía que debía, pero su mente le decía que podía confiar. La confianza era un lujo que rara vez se permitía. Él no preguntó sobre su rango ni sobre la política de su mundo. No había interrogatorios, no había órdenes. Solo una promesa tácita de protección. «Mi mundo me busca», murmuró Althea, «pero mientras esté contigo, estoy a salvo». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y suaves al mismo tiempo. Mateo no respondió, solo asentó con la cabeza, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Por primera vez desde que comenzó la guerra en los bordes de la galaxia, alguien confiaba en él sin reservas. La sensación lo desconcertó y, al mismo tiempo, lo llenó de determinación. No podía fallarle. Durante horas, Althea permaneció recostada, recuperando fuerzas. Mateo se movía alrededor de la cabina con una rutina precisa, ajustando sistemas, asegurándose de que la nave permaneciera estable, que los restos flotantes no amenazaran su trayecto. Cada tanto, su mirada se encontraba con la de ella, y cada encuentro era un recordatorio silencioso de la conexión que comenzaba a formarse. No hablaban mucho, pero no hacía falta. La cercanía y el silencio decían más que cualquier discurso diplomático. A medida que avanzaban por el espacio, Althea comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que Mateo movía las manos, cómo calculaba riesgos, cómo protegía incluso los objetos más insignificantes de la nave. Había algo en él que no correspondía a un simple humano. Algo en su decisión de arriesgarse por ella hablaba de fuerza, de carácter y de una lealtad que no necesitaba órdenes ni recompensas. Esa lealtad silenciosa comenzó a despertar algo dentro de Althea, algo que no había sentido por ningún ser desde que asumió sus responsabilidades como princesa. La noche llegó en la nave, aunque el concepto de noche era diferente allí, entre luces artificiales y el frío del espacio. Mateo encendió una luz tenue junto a su asiento y permaneció allí, como guardián silencioso. Althea lo observó, y por un instante, permitió que su mente dejara de lado la guerra, la responsabilidad y el deber. Solo por un momento, se permitió sentir lo que aquel humano le ofrecía, seguridad, cercanía y una promesa no dicha de que no estaría sola. «Gracias», susurró Althea, no por la salvación, sino por la compañía. «Por no dejarme sola». Mateo sonrió ligeramente, un gesto que iluminó su rostro de manera inesperada. No necesitaba más palabras. La promesa estaba hecha, silenciosa, firme. Mientras ella descansaba, él permaneció allí, vigilante, consciente de que aquel encuentro era el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever, pero que cambiaría sus vidas para siempre. La princesa estaba viva, y por primera vez desde que comenzó la guerra, su destino no dependía solo de su rango ni de su flota. Ahora dependía de la fuerza silenciosa de un humano dispuesto a quedarse a su lado. 2 días habían pasado desde que Mateo rescató a Althea. Durante ese tiempo, la princesa alienígena permaneció en la cabina del carguero humano, observando cada movimiento del hombre que había arriesgado su vida por ella. No había órdenes que cumplir, ni soldados que obedecer. Solo la nave flotando entre los restos de la guerra, y la extraña sensación de seguridad que él le ofrecía. La señal de su flota llegó como un rugido lejano entre los sistemas de la nave, un mensaje claro de rescate. Motores en alerta, naves de combate acercándose, listas para recoger a su princesa. La transmisión estaba llena de urgencia, de protocolos y advertencias, pero Althea permaneció en silencio,
evaluando cada detalle. Su entrenamiento le decía que debía ir, que debía regresar a su mundo y cumplir con su deber. Pero su corazón y su instinto le decían algo distinto. Cuando las naves de su flota aparecieron en el radar, formando una línea perfecta, Mateo se inclinó sobre los controles. Sabía que no podría impedir que la recogieran, que su mundo de jerarquías y guerras reclamaba lo que era suyo. Sin embargo, mientras observaba a Althea, notó que ella no se movía. No había intención de incorporarse ni de abandonar la cabina. Su mirada estaba fija en él, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su Majestad, debemos partir, insistió un comandante en la transmisión, su voz firme, autoritaria. Su presencia aquí es un riesgo. No podemos garantizar su seguridad. Althea cerró los ojos por un instante y respiró hondo, dejando que el zumbido de los motores llenara el espacio entre ambos. Cuando volvió a abrirlos, Mateo vio algo que no esperaba: determinación. No miedo. No obediencia ciega. Determinación pura y silenciosa. No, dijo con voz clara y firme. Aún no. El comandante humano que la acompañaba no comprendía. No había palabras, ni gestos que explicaran la negativa de una princesa a regresar con su propia flota. La tensión creció, palpable, como si el vacío del espacio se hubiera llenado de un hilo invisible que los unía a ambos. Mateo sintió un nudo en el pecho, mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que Althea estaba tomando una decisión peligrosa, pero también sabía que ella no podía negarse a sus propios sentimientos, incluso sin comprenderlos del todo. ¿Por qué?, preguntó Mateo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Althea giró la cabeza y lo miró, sus ojos dorados brillando con una intensidad que ninguna señal de rescate podía apagar. «Porque no quiero estar sola», dijo finalmente. «No aquí. No con todos ellos, y no contigo afuera de mi vida». Mateo tragó saliva, sorprendido por la sinceridad y la franqueza de sus palabras. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo ni adrenalina. Era algo diferente, algo que nunca había sentido, la posibilidad de que alguien eligiera quedarse con él, no por obligación, sino por voluntad propia. La flota real orbitaba a la distancia, expectante, y sus motores emitían destellos intermitentes de luz que iluminaban el carguero. La tensión era casi insoportable. Cualquier movimiento en falso, cualquier decisión mal calculada, podría provocar un conflicto diplomático o incluso una confrontación abierta. Sin embargo, Mateo no se movió. Se quedó allí, frente a Althea, respetando su decisión silenciosa, consciente de que ese instante definiría no solo su destino, sino también el de la princesa. Ella se acercó un paso más, sin romper la distancia prudente que su orgullo le exigía, pero lo suficiente para que la cercanía fuera tangible. Mateo sostuvo la respiración, observando cómo sus cabellos brillaban tenuemente con la luz artificial de la cabina. Ninguno habló durante varios segundos, pero no hacía falta. El entendimiento era mutuo, tácito, y más fuerte que cualquier orden o advertencia que pudiera llegar desde la flota. Finalmente, Althea se inclinó ligeramente hacia él, no como gesto de sumisión, sino como señal de confianza. Mateo captó cada detalle, cada microgesto, y sintió que algo dentro de él cambiaba. No había vuelta atrás. La princesa había elegido quedarse, y él estaba decidido a protegerla, aunque eso significara enfrentarse a toda una flota. La noche espacial avanzaba, silenciosa pero cargada de posibilidades. En la cabina, ambos se mantenían alerta, conscientes de que cada segundo podía traer consecuencias inesperadas. Pero en ese momento, flotando entre la guerra y la calma de la nave, Mateo y Althea compartían algo que ninguna batalla había podido destruir: una elección mutua, un vínculo que nacía de la confianza, la proximidad y la certeza de que ninguno de los dos quería estar solo. Mientras la flota real orbitaba, esperando órdenes, la princesa alienígena permaneció junto al humano que la había salvado. Por primera vez desde que comenzó la guerra, no se sentía prisionera de su rango, ni esclava de las expectativas de su mundo. Se sentía viva, y por primera vez, eligió permanecer así, al lado de alguien que no era de su especie, pero que había demostrado ser más fuerte que cualquier ejército. Los días en la nave transcurrieron entre reparaciones, observaciones y conversaciones que, aunque escasas, decían más de lo que las palabras podían expresar. Althea y Mateo habían desarrollado un ritmo silencioso, casi instintivo. Él sabía cuando ella necesitaba silencio, cuando podía moverse sin miedo y cuando su energía estaba al límite. Ella, por su parte, comenzó a notar detalles de su humanidad, la manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando estaba preocupado, como sus ojos se suavizaban cuando la miraba por más tiempo del necesario,
como cada acción estaba medida pero cargada de determinación. Una tarde, mientras la nave flotaba entre los escombros de una estación destruida, Althea revisaba los sistemas de soporte de la cabina. Su armadura, aunque reparada, aún dejaba marcas en su piel que brillaban con un tono azulado por la exposición al vacío. Mateo, sentado cerca de la consola de control, ajustaba los motores para mantener la nave estable. Cada tanto levantaba la vista y la observaba, no con curiosidad profesional, sino con algo que ella apenas se atrevía a reconocer en sí misma. Si me quedo, te pondré en peligro, dijo ella, su voz apenas un susurro, mientras ajustaba un panel dañado. Mateo no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en la de ella, reconociendo la verdad detrás de sus palabras. Sabía que cualquier enemigo que los encontrara no diferenciaría entre princesa y humano, ambos serían blanco. Sin embargo, no apartó la mirada. Su silencio no era indiferencia, sino aceptación. Ya lo estoy, dijo finalmente, con la voz firme, y se acercó un poco más para tocar el panel que ella manipulaba, corrigiendo un error sin romper la distancia física entre ellos. Althea tragó saliva y desvió la mirada. Había algo en esa cercanía que la desarmaba de maneras que no podía controlar. Su corazón, acostumbrado a la disciplina y la guerra, latía más rápido cada vez que él estaba cerca, y no por la urgencia del peligro, sino por la presencia de Mateo. Era un sentimiento extraño y peligroso, y ella lo reconocía. Por eso se mantuvo rígida, aunque cada gesto suyo la acercaba más a él sin que pudiera evitarlo. La noche espacial llegó, aunque el concepto de noche no existía en esa cabina flotante entre restos de naves y estrellas lejanas. Mateo encendió una luz tenue junto a su asiento y permaneció allí, vigilante, como lo había hecho desde el primer día. Althea, sentada en el borde de su camilla improvisada, lo observaba. Por primera vez no estaba evaluando amenazas ni calculando probabilidades de escape. Solo lo miraba, intentando descifrar algo que parecía imposible de nombrar. Mateo, murmuró finalmente. ¿Alguna vez has pensado en alguien que no pertenece a tu mundo? Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el espacio alrededor desapareció. Nunca había conocido a alguien como tú, respondió con sinceridad. Alguien por quien arriesgarlo todo no es una decisión, sino una necesidad. Althea sintió que sus propias defensas se quebraban lentamente. Nunca había permitido que alguien se acercara tanto, y menos un humano. Sin embargo, cada gesto, cada palabra y cada mirada de Mateo la hacían cuestionar todo lo que creía inmutable, su deber, su orgullo, incluso su propia independencia. Por primera vez, quiso permitirse confiar completamente. Durante horas permanecieron así, compartiendo un silencio cargado de significado. Cada respiración, cada leve movimiento de la nave, se sentía como un hilo que los unía. Ni la flota real que los buscaba ni los restos de la guerra podían interferir en ese momento. La cercanía era peligrosa, no solo por los riesgos externos, sino porque comenzaba a despertar emociones que Althea no podía controlar. Finalmente, se inclinó ligeramente y apoyó la frente en el pecho de Mateo. Él no apartó las manos de sus brazos, ni su mirada de la de ella. El contacto era breve, pero suficiente para que ambos sintieran la intensidad de lo que estaban haciendo entre ellos. No era solo gratitud ni curiosidad. Era algo más profundo, más urgente, una conexión que desafiaba la distancia entre sus mundos y la certeza de la guerra que se avecinaba. Prométeme que no me perderás, susurró Althea, con voz apenas audible, pero cargada de sinceridad. Mateo le acarició el cabello suavemente y respondió. Nunca lo haré. El silencio volvió a la cabina, pero esta vez no era frío ni vacío. Estaba lleno de tensión, de promesas implícitas y de un vínculo que crecía con cada segundo. Althea comprendió algo que nunca había admitido. Permanecer junto a aquel humano era más que una elección de seguridad. Era una decisión del corazón, y por primera vez desde que asumió su rol de princesa, eligió seguirlo no por deber, sino por deseo. Mientras la nave continuaba su curso entre los escombros de la guerra, ambos permanecieron juntos, conscientes de que la cercanía que compartían era peligrosa, intensa y posiblemente el inicio de algo que ninguno podría ignorar. La princesa alienígena y el humano no estaban solos. Estaban conectados, y esa conexión sería la fuerza que los sostendría cuando llegara la verdadera amenaza. El espacio, hasta entonces silencioso, se llenó de destellos rojos en el radar de la nave. La señal de peligro que habían ignorado por días ya no podía ocultarse. Una facción rebelde, responsable de los intentos de ejecución de Althea, los había rastreado. Sus sensores detectaron naves rápidas, pequeñas y letales,
aproximándose en formación de ataque. No buscaban captura. Buscaban aniquilación. Mateo ajustó los controles, su respiración contenida, mientras la nave vibraba al esquivar los primeros proyectiles. La princesa Altea estaba de pie frente a él, con su armadura reparada, aunque con las marcas de las batallas anteriores todavía visibles. Sus ojos dorados brillaban, llenos de furia y concentración. No había miedo, solo una determinación que intimidaba incluso a Mateo. Mateo, prepara la defensa, ordenó ella, su voz firme y clara, sin espacio para dudas. Él asintió y activó los sistemas de armas improvisados de la nave. Cada panel, cada torreta, cada haz de energía estaba bajo su control. Nunca había manejado un combate real, pero su ingenio y rapidez mental lo convertían en un adversario inesperado. Mientras tanto, Altea se movía con agilidad entre los pasillos de la cabina, revisando cada sistema, cada escotilla, lista para intervenir si los enemigos lograban abordar la nave. El primer impacto resonó en la estructura del carguero, un golpe que lo sacudió y dejó caer varios objetos al suelo. Mateo gritó para asegurarse de que ella estaba bien, y la vio inclinarse hacia adelante, ajustando su armadura, lista para cualquier eventualidad. Por primera vez, no era solo el humano protegiendo a la princesa. Ahora, la princesa era una fuerza activa, tan peligrosa como cualquier soldado enemigo, lista para luchar junto a él. Las naves rebeldes se acercaban con precisión, disparando ráfagas de energía que iluminaban el espacio. Mateo maniobraba con habilidad, evitando impactos y calculando trayectorias, mientras Altea activaba sistemas de defensa de la armadura que no había usado desde su última batalla. Sus movimientos eran rápidos, fluidos, una mezcla de gracia y potencia que dejaba claro que no era solo una princesa, era una guerrera que había sobrevivido a la muerte una vez y estaba lista para hacerlo de nuevo. Uno de los proyectiles logró atravesar la barrera de la nave y estalló cerca del compartimento de carga. Mateo se lanzó hacia ella para empujarla fuera del alcance, y Altea, sin apartarse, lo sostuvo firmemente de los brazos. Sus miradas se encontraron por un instante que duró una eternidad, y en ese instante, comprendieron algo fundamental, dependían el uno del otro para sobrevivir. No te muevas, dijo Altea, con la voz firme pero sin perder la calma. Yo controlo esto. Mateo asintió, confiando en ella mientras sus manos trabajaban en los controles, disparando a los enemigos con precisión improvisada. Cada impacto de energía que neutralizaba una nave enemiga era un respiro más seguro, un segundo más para respirar juntos, aunque la tensión nunca disminuyera. Cuando una de las naves enemigas logró abordar parcialmente la nave, Altea no dudó. Saltó desde la cabina hacia el pasillo de carga, enfrentándose a los intrusos con movimientos letales. Mateo, sorprendido pero aliviado de no tener que pelear cuerpo a cuerpo, cubría los sistemas y disparaba desde la distancia. Era un baile peligroso, un juego de supervivencia donde cada segundo contaba y cada error podía significar la muerte de ambos. La batalla se prolongó durante minutos que parecieron horas. Los enemigos caían uno tras otro, pero nunca se rendían. La nave vibraba con cada impacto, con cada explosión cercana, y Mateo y Altea se movían como una unidad perfecta, sincronizados por la urgencia y la confianza mutua. Cada gesto, cada orden silenciosa, cada mirada, les permitía cubrirse y avanzar en medio del caos. Finalmente, cuando la última nave enemiga fue destruida o repelida, un silencio pesado llenó la cabina. Ambos respiraban con dificultad, heridos y exhaustos, pero vivos. Altea se inclinó ligeramente hacia Mateo, y aunque no dijo nada, sus ojos dorados expresaban gratitud, preocupación y algo más profundo que ambos comenzaban a comprender. Mateo extendió la mano y tocó suavemente su brazo, una caricia breve pero significativa. Nunca, hagas eso sola otra vez, susurró, su voz cargada de alivio y tensión contenida. Altea sonrió, un gesto apenas perceptible, y respondió con voz firme. Entonces no te vayas. Por primera vez desde que había comenzado la cacería, se permitió sentirse segura, no solo protegida, sino acompañada. El peligro aún estaba presente en el espacio exterior, pero dentro de la cabina, mientras flotaban entre escombros y restos de guerra, Mateo y Altea sabían que podían enfrentarlo juntos. La confianza que habían cultivado no era solo una estrategia de supervivencia, era un vínculo que comenzaba a transformarse en algo más fuerte, más íntimo, y que los uniría más allá de cualquier batalla. El espacio volvió a su silencio habitual, pero ahora cargado de una tensión distinta. Habían sobrevivido juntos, habían luchado hombro a hombro, y la certeza de que dependían uno del otro se había convertido en una verdad inquebrantable. La cacería había comenzado,
pero Mateo y Altea sabían que la guerra no solo se libraba fuera de la nave, sino dentro de ellos, entre la lealtad, el deber y lo que comenzaba a crecer como algo imposible de ignorar. El espacio que los rodeaba se había vuelto un campo de batalla vivo. Fragmentos de naves flotaban como cadáveres metálicos, y la radiación de explosiones cercanas iluminaba los rostros de Mateo y Altea con destellos intermitentes. Cada maniobra de la nave debía ser precisa, cada decisión tomada en segundos podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los enemigos eran numerosos, rápidos y calculadores. No esperaban encontrar resistencia organizada dentro de un carguero aparentemente indefenso, pero lo que no sabían era que Mateo había aprendido a improvisar en segundos, y que Altea no era solo una princesa, sino una guerrera entrenada para sobrevivir incluso en los escenarios más desesperados. Mateo maniobraba mientras disparaba, ajustando los controles y calculando trayectorias de proyectiles que amenazaban con impactar. Altea se movía con agilidad dentro de la cabina, activando sistemas de defensa, improvisando barreras energéticas y atacando con precisión letal a cualquier intruso que lograra abordar la nave. Sus movimientos eran sincronizados, casi instintivos, como si una sola mente gobernara dos cuerpos. En un momento, un proyectil atravesó la cubierta y estalló cerca del compartimento de carga, sacudiendo la nave violentamente. Mateo perdió el equilibrio por un instante, y Altea lo atrapó de inmediato, sosteniéndolo con fuerza mientras él reajustaba los controles. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el miedo desapareció. No había duda ni vacilación, solo la certeza de que estaban juntos y que podían superar cualquier cosa si permanecían unidos. Mateo, cubre el flanco izquierdo, ordenó Altea, su voz firme y clara. Yo me encargaré de los intrusos. Él asintió sin preguntar, porque sabía que no había tiempo para dudas. Los enemigos se movían con rapidez, atacando en oleadas, pero cada maniobra de Mateo y cada acción de Altea neutralizaba una amenaza tras otra. Era un juego mortal, un baile de precisión y fuerza que requería concentración absoluta y confianza mutua. En un instante crítico, Mateo vio que una de las naves enemigas había logrado infiltrarse dentro de la cabina de carga. Sin dudar, tomó un arma improvisada y se lanzó hacia ella. Altea estaba allí antes que él, interceptando a los intrusos con movimientos rápidos y letales. Sus cuerpos se cruzaron mientras peleaban codo a codo, y por un momento, el caos del combate desapareció. Todo lo que existía era la sincronía entre ellos, la confianza implícita que los mantenía vivos. Mateo recibió un golpe leve en el brazo mientras derribaba a un enemigo, y Altea lo cubrió instintivamente, su brazo rozando el suyo. La cercanía fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran la intensidad de lo que estaban haciendo entre ellos. No había tiempo para palabras, pero el contacto transmitió más que cualquier declaración. Era una promesa silenciosa, no importa lo que ocurriera, no se separarían. La batalla continuó, implacable, durante lo que parecieron horas. Cada maniobra, cada disparo, cada movimiento de Altea y Mateo estaba cargado de precisión y tensión. La nave crujía bajo el impacto de los proyectiles, y ambos comenzaron a sentir el cansancio, pero ninguno cedió. La determinación mutua los impulsaba, haciendo que cada esfuerzo valiera la pena. Finalmente, cuando la última nave enemiga fue destruida o repelida, un silencio pesado llenó la cabina. La nave estaba dañada, pero flotaba estable. Mateo y Altea se miraron, heridos, exhaustos, pero vivos. No había palabras de alivio ni de celebración. Solo una respiración compartida, un entendimiento tácito de que habían sobrevivido juntos y que nada ni nadie podría separarlos ahora. Altea se inclinó hacia Mateo y apoyó la frente contra su hombro, un gesto breve pero cargado de significado. Mateo la rodeó con un brazo, sosteniéndola con firmeza. El contacto no era solo físico, sino emocional, un lazo que se fortalecía con cada prueba que enfrentaban. No vuelvas a arriesgarte así, susurró Altea, su voz apenas audible, pero llena de preocupación. Mateo sonrió débilmente, herido, pero con un brillo determinado en los ojos. Entonces no te vayas, respondió. El espacio exterior volvió a su calma relativa, pero dentro de la cabina, la intensidad de lo vivido había dejado una marca imborrable. La humanidad de Mateo, su coraje y su determinación, y la fuerza y disciplina de Altea, habían creado un vínculo que ninguna batalla podría romper. En medio del fuego y el peligro, habían descubierto algo más profundo que la supervivencia, la certeza de que juntos podían enfrentarlo todo, incluso la guerra que los rodeaba. Y mientras flotaban entre los restos de naves destruidas y la inmensidad del espacio, comprendieron que la verdadera lucha no estaba solo afuera, sino en mantenerse unidos y proteger lo que cada uno había empezado a sentir,
un amor silencioso, intenso y capaz de resistir cualquier amenaza. El radar de la nave anunció la presencia de la flota real con destellos intermitentes que iluminaron la cabina. Naves de guerra perfectamente alineadas, con motores rugiendo como bestias listas para devorar todo a su paso, se acercaban. Era el momento que Althea había temido y esperado al mismo tiempo. Su mundo había venido a reclamarla. Las órdenes eran claras, y la amenaza de represalias era inmediata. Debía regresar y asumir su lugar como heredera y líder. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Mateo observaba el horizonte estelar a través del ventanal de la cabina. Cada nave que aparecía no solo representaba un desafío táctico, sino un recordatorio de que la seguridad de Althea no dependía solo de sus habilidades, sino también de su decisión. Sabía que no podía enfrentarse a toda la flota, pero confiaba en que la fuerza de Althea y su propia determinación podrían ganar tiempo. Más allá del peligro, había un hilo silencioso entre ellos, un vínculo que no podía romper la distancia ni la jerarquía galáctica. La comunicación desde la flota llegó con voz firme y autoritaria. Princesa Althea, su regreso es obligatorio. No se tolerarán retrasos. Cualquier desobediencia se considerará traición. El mensaje resonó en la cabina, claro y estricto. Althea lo escuchó, pero no respondió de inmediato. Su mirada se encontró con la de Mateo, y por primera vez, la princesa dudó de todo lo que había considerado inamovible. El deber, el orgullo, la obligación hacia su mundo, todo competía con la verdad que había descubierto en los últimos días. No quería estar sola, y menos sin Mateo a su lado. Los segundos se alargaron mientras las naves se acercaban, expectantes, formando un cerco que parecía impenetrable. Mateo, consciente del riesgo, dio un paso hacia ella, sus ojos reflejando la preocupación que no se atrevía a expresar con palabras. Althea, no tienes que elegir entre ellos y yo. Puedes hacerlo a tu manera. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción contenida. Ella respiró hondo, recordando las noches pasadas en la cabina, las horas de silencio compartido, los momentos en que sus vidas se habían salvado mutuamente, y las decisiones que los habían acercado. Todo convergía en un instante. La flota esperaba obediencia, pero su corazón le decía otra cosa. Con pasos firmes, Althea se acercó a Mateo y tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, sin necesidad de explicación. La flota estaba a punto de imponer su autoridad, pero la princesa no vaciló. Su voz, clara y firme, resonó en la cabina y se transmitió a través de los canales de comunicación de la flota. Este humano salvó más que mi vida. Salvó mi voluntad y mi libertad. No partiré sin él. El silencio fue inmediato. Las naves permanecieron inmóviles, como si la declaración hubiera congelado el tiempo. El comandante de la flota respiró hondo, evaluando la situación. La princesa, conocida por su disciplina y obediencia inquebrantable, estaba desafiando las órdenes de manera abierta y definitiva. Nadie esperaba que su voluntad se inclinara hacia un simple humano. Althea se quitó lentamente la insignia que identificaba su rango y la dejó caer en el suelo de la cabina. Era un gesto simbólico, pero con un significado profundo. Estaba renunciando a la autoridad que le habían impuesto desde su nacimiento, no por rebeldía, sino por elección. La elección de su corazón. Gobernaré, dijo finalmente, mirando a Mateo a los ojos, pero no lo haré sola, y no sin él. Mateo apretó su mano con suavidad, consciente de la magnitud del momento. La tensión se disipó, pero solo parcialmente. La flota aún estaba presente, y cualquier mal movimiento podía desencadenar un conflicto. Sin embargo, Althea se mantuvo firme, respirando con determinación. Por primera vez, su deber y su deseo estaban alineados, y su elección no era un acto de desafío, sino un acto de amor y coraje. Mientras las naves orbitaban a distancia, evaluando si intervenir, la cabina quedó en silencio. Solo Mateo y Althea compartían la certeza de que, pase lo que pase, permanecerían juntos. La princesa había elegido seguir su corazón y no las expectativas de su mundo. La fuerza de su decisión era un faro que iluminaba la oscuridad del espacio y la incertidumbre del futuro. En ese instante, flotando entre restos de guerra y naves inmóviles, Mateo comprendió que lo que había comenzado como un rescate se había convertido en algo mucho más profundo. La princesa alienígena no solo confiaba en él para sobrevivir, confiaba en él para compartir su vida, su libertad y su futuro. Y eso era algo que ninguna flota, ningún protocolo, ni ninguna batalla podría romper. Althea se apoyó suavemente en él, y sus dedos se entrelazaron con fuerza, sellando un pacto silencioso. Por primera vez, el corazón de la princesa estaba alineado con su voluntad,
y su voluntad estaba al lado de un humano que había demostrado ser más fuerte que cualquier ejército. La elección estaba hecha, y la galaxia, por primera vez, tendría que respetarla. El espacio parecía más silencioso que nunca. La flota real, testigo de la firme decisión de Althea, había retrocedido, manteniendo la distancia mientras evaluaba la situación. Ninguna nave se atrevió a acercarse demasiado, y por primera vez desde que Mateo la había rescatado, la princesa podía respirar sin miedo. Pero esa calma no era un final, sino un respiro antes del cierre definitivo de una historia que había comenzado con peligro y desconfianza. Althea caminó hacia la cabina, su armadura reparada y sus heridas ya curadas por la tecnología de su mundo y por el cuidado silencioso de Mateo. Sus ojos dorados brillaban con determinación y tranquilidad. Mateo estaba allí, revisando los sistemas de la nave, pero al levantar la vista, sus ojos se encontraron y sonrieron, como si todo lo vivido hubiera culminado en ese instante. Lo logramos, dijo Mateo, su voz cargada de alivio y emoción contenida. Althea se acercó y tomó su mano, entrelazando los dedos con naturalidad. Sí, respondió. Y esta vez, estamos juntos. No hay vuelta atrás. Durante días habían flotado entre los restos de la guerra, enfrentando amenazas, evitando enemigos y descubriendo que la confianza y el amor podían ser más poderosos que cualquier ejército. Ahora, sin la presión inmediata del combate, podían permitirse sentir y reconocer lo que había nacido entre ellos, un vínculo profundo, forjado en peligro y consolidado en decisiones compartidas. Mateo ajustó la trayectoria de la nave para alejarse de la zona de conflicto. Mientras lo hacía, la princesa observaba el espacio infinito, sintiendo por primera vez que su futuro no estaba definido por obligaciones ni por expectativas ajenas. Su mirada se volvió hacia él y, sin palabras, ambos entendieron que el momento había llegado. No necesitaban protocolos ni ceremonias. Solo necesitaban reconocerse y aceptar que lo que compartían era real y duradero. Althea apoyó suavemente su frente contra la de Mateo. Sus respiraciones se sincronizaron, y el silencio se llenó de un calor que no provenía de la nave ni de los sistemas de defensa, sino de la conexión que habían construido. Mateo rodeó su cintura con un brazo, acercándola más, y ella descansó la cabeza en su hombro. Por primera vez, no había miedo ni tensión. Solo un espacio seguro, donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni jerarquías. Prométeme que siempre estaremos así, susurró Althea, su voz temblando solo un poco, sin importar lo que venga. Mateo sonrió, apretando su mano con firmeza. Te lo prometo. Un destello de luz recorrió la cabina mientras las naves de la flota real finalmente giraban y se alejaban, respetando la elección de la princesa. La paz, aunque frágil, era real. Por primera vez, el peligro estaba lo suficientemente lejos para que pudieran imaginar un futuro juntos, más allá de la guerra, más allá de los deberes y las expectativas. Althea miró los restos de la batalla, flotando silenciosos en la oscuridad del espacio, y comprendió que la vida podía ofrecer segundas oportunidades. No había necesidad de regresar a un mundo que la reclamaba como princesa si podía construir uno nuevo junto a alguien que la había salvado no solo físicamente, sino también de su soledad y de sus miedos. Mateo encendió los sistemas de navegación, estableciendo una ruta hacia un sector desconocido, un lugar donde podrían comenzar su vida juntos. Althea se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro mientras ambos contemplaban el espacio infinito, lleno de posibilidades. Durante horas, permanecieron así, sin hablar, pero comunicándose con cada gesto, cada roce y cada mirada. Cada instante era un recordatorio de lo que habían superado y de lo que podrían construir, un futuro donde la fuerza y la humanidad, la disciplina y el amor, coexistían perfectamente. Finalmente, Althea se separó apenas un poco y lo miró a los ojos, con una sonrisa que iluminó su rostro dorado. ¿Y si dejamos atrás los títulos y las obligaciones? Preguntó. Solo tú y yo, explorando el universo juntos. Mateo rió suavemente, abrazándola más cerca. No hace falta más que eso, dijo. Yo ya te tengo a ti. Y mientras la nave se alejaba de los restos de guerra, surcando el espacio estrellado, ambos supieron que habían encontrado algo que ningún enemigo podía arrebatarles, el uno al otro. La princesa y el humano flotaban juntos entre las estrellas, no como salvador y salvada, sino como compañeros, amantes y aliados, listos para construir un futuro lleno de aventuras, amor y paz. Por primera vez, la guerra y el peligro eran solo un recuerdo. Lo que quedaba era la certeza de su elección, el vínculo que los unía y la felicidad de estar juntos, libres y completos en un universo que, hasta entonces, parecía vasto y frío, pero que ahora brillaba con la luz de su amor.